Buenas noches con todos. Este es el capítulo de salud pública, gestión en salud, para ser exactos. Vayamos con la pregunta número uno. Dice lo siguiente. En el marco conceptual de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, ¿cuál de los siguientes componentes corresponde a un determinante estructural? A, política; B, gobernanza; C, educación; o D, cohesión social. Bueno, en cuanto a determinantes sociales, hay que especificar que estos se dividen en dos tipos: los estructurales y los intermediarios, ¿correcto? Vamos a colocar de la siguiente forma: determinantes sociales. Colocamos una flecha, ¿va? Colocamos otra flecha. Son estructurales e intermediarios. En cuanto a lo estructural, bueno, hay una mnemotecnia, seguro algunos ya la habrán visto, es la siguiente. Es decir, género, etnia, educación, ingresos y ocupación, ¿correcto? En cuanto a lo estructural. En cambio, en cuanto al intermediario, tenemos las siguientes mnemotecnias. La 13 hace referencia a la conducta, a la cohesión social y, bueno, a las condiciones materiales. En cambio, las dos F, recordamos la palabra factor, es decir, hace referencia al factor biológico y psicosocial y al psicosocial. Y por último, la S se refiere a los servicios de salud. ¿Correcto? Entonces, debemos agregar que los factores estructurales, tanto género, etnia, educación, ingresos y ocupación, van a ser fundamentales para una adecuada o para disminuir la brecha de inequidad en salud, ¿correcto? ¿Y por qué digo ello? Vamos a verlo más adelante en una pregunta. Veamos la pregunta del ENA 2017. En el marco conceptual de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, ¿cuál de los siguientes corresponde a un determinante estructural? Tenemos la mnemotecnia G y O. Veamos lo siguiente. Buscamos vamos a buscar una de las cinco, ¿correcto? Veamos las políticas, se elimina; gobernanza, se elimina; cohesión social era un determinante intermediario, ¿correcto? De la 3C. Por lo tanto, la clave directa es la letra C, es educación. Correcto, y es como lo podemos sacar. Por ejemplo, es rentable estudiar esto, claro, porque mira, bien, ha entrado en el ENAN de 2017, 2018A. Vamos, 2018A, residentado médico. Dentro de los determinantes sociales de la salud, ¿cuáles son determinantes intermediarios? Ya me han preguntado por lo intermediario anteriormente, por lo estructural. Entonces, en el intermediario, vamos a considerar lo siguiente: las 3C, las 2F y servicios de salud. Veamos. Y leamos. A, circunstancias materiales, género y raza, se elimina. Normas, valores culturales, posición social, se elimina. Ocupación, educación y posición social. Educación, para empezar, es estructural, al igual que ocupación. Y de igual forma, educación social. Entonces, posición social. Entonces, la clave directa es la letra C. Y así es como podemos llegar a la respuesta. Con esa mnemotecnia. Es rentable, obviamente. ¿Correcto? Veamos la número 3.
Bueno, veamos la pregunta 3 de la ENAN del 2013. Dice lo siguiente: ¿cuál es la etapa de prevención que le corresponde al periodo prepatogénico de una enfermedad? A, primaria; B, secundaria; C, terciaria; o D, cuaternaria. Entonces debemos recordar los periodos prepatogénicos de Leber y Clark, ¿correcto? Lo vamos a detallar a continuación. Leber y Clark nos brinda información sobre la historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención, ¿correcto? Entonces vamos a recordar lo siguiente. El periodo, vamos a colocar prepatogénico, y el periodo versus periodo patogénico como tal. En cuanto al periodo patogénico, hay interactúan tres factores. Vamos a cambiar de color. Agente, huésped y ambiente. Y han preguntado eso, obviamente. Agente, huésped y ambiente. ¿Correcto? Y el periodo prepatogénico, que es a donde va la pregunta, abarca la prevención primaria. ¿Correcto? Prevención primaria. Tanto con la promoción de la salud como la protección específica. En cambio, el periodo patogénico hace referencia al horizonte clínico, subclínico, es decir, la fase evolutiva de la enfermedad, y abarca tanto el periodo patogénico abarca la prevención secundaria, ya tanto con el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, como también la prevención terciaria en la rehabilitación. Entonces, recordemos simplemente que el periodo patogénico abarca prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Correcto? Entonces, bajo estos conceptos, la clave de la pregunta 3 sería: sobre el periodo prepatogénico hace referencia a la prevención primaria. ¿Correcto? Veamos la 4. Se realiza una campaña para detectar sintomáticos respiratorios. ¿Correcto? Para detectar. Cada vez que sea screening, pruebas de screening, y hace referencia a la prevención secundaria. ¿Correcto? Lo que se busca es la detección precoz. Un dato que les puedo dar. Y se le da tratamiento adecuado. ¿Qué técnicas se está realizando en este concepto? Bajo este concepto se está realizando la técnica de la prevención secundaria, ¿correcto? Continuamos. Bueno, vayamos a la pregunta del ENAN 2017. Dentro del componente de financiamiento del maíz, el aporte del Estado peruano es un aporte, bueno, la clave es dieta mixto, ¿correcto? Continuamos. ENAN del 2020. En un hospital se aíslan en los suministros de agua potable Pseudomonas y otras bacterias gram negativas. Inmediatamente se toman medidas contra la transmisión por vía, estamos hablando de bacterias gram negativas. Inmediatamente se toma medidas contra la transmisión por vía: A, vehículo; B, aérea; C, vectorial; o D, fluidos. Entonces, vamos a eliminar. Vectorial se va, correcto. Vehículo o aérea. ¿Cuál es la mejor clave en este caso? Obviamente es donde se va a tomar, por así decirlo, mayor énfasis sobre la posibilidad de transmisión vía vehículo. La directa, la letra A. Veamos la pregunta del ENANDO 2020 extraordinario. Estante que no, siempre te van a dar esta narrativa, que no habla ni entiende castellano. Por ejemplo, cuando está en el segundo. Se niega la atención del parto en el establecimiento de salud por temor a las personas extrañas. ¿Qué alternativa debe ofrecer el personal de salud? Entonces, básicamente, lo que buscan es que el personal de salud se adapte a la interculturalidad de la zona, ¿correcto? Veamos. A, referencia al tercer nivel. B, parto humanizado con acompañante. C, referencia a casa de espera. No vas a referir a esta paciente, obviamente, ¿correcto? O atención por partea. Entonces, la letra A se elimina. Referencia al tercer nivel, no va por ahí la clave. Está diciendo, por algo te está marcando énfasis sobre la paciente que no habla castellano y se niega por personas extrañas, ¿correcto? Entonces, la mejor clave en este contexto es la atención con por parte A. Perdón, vamos a borrar, perdón.
Lo ideal es el parto humanizado con acompañante, ¿correcto? No la atención por parte de ASECA. Exacto. Veamos la del ENAN del 2015. En un estudio de satisfacción de usuarios, el 90% opina que el tiempo de espera es mayor. Tiempo de espera mayor, es una variable, ¿correcto? Para resolver este problema, usted elaboraría un plan de auditoría. La auditoría realmente nos va a apoyar con el tiempo de espera, solo nos va a dar una recomendación, ¿no? ¿Correcto? B, control interno. C, estrategias sanitarias, o lo ideal sería realizar un plan de calidad, ¿no? Para reducir la brecha del tiempo de atención. La clave es siguiente, la letra D. Entonces, ustedes han visto que un montón de preguntas de gestión de salud y salud pública salen, algunas por deducción y otras obviamente como las anteriores, como determinantes estructurales e intermediarios, salen también por los recursos mnemotecnia. Entonces continuamos con la pregunta del ENAN del 2017, la parte B. El Comité de Acreditación de un Hospital 3121 estableció su plan de autoevaluación a fin de preparar para la evaluación externa. Dicha evaluación debe realizarse como mínimo, están pidiendo temporalidad, ¿correcto? Referente a la evaluación externa. Vamos a aclarar ciertos puntos para tenerlo más claro a continuación. Vamos a hacer un stop ahorita. Continuamos con lo siguiente. Vamos a detallar ciertos puntos importantes para esta pregunta. Hay que tener claro que dentro del proceso de acreditación debemos manejar los siguientes conceptos. En cuanto al proceso de acreditación existen dos etapas. La primera etapa de la autoevaluación y la segunda etapa de la evaluación externa, ¿correcto? En cuanto a la autoevaluación, este es de carácter obligatorio, ¿correcto? ¿Cuántas veces al año? Solo una vez al año. Es obligatorio y una vez al año. Entonces, está dada por el comité interno del mismo establecimiento de salud, ¿correcto? Y si, y si supera si es mayor el puntaje al 85%, puede pasar recién a una evaluación externa, ¿correcto? Esta evaluación externa no es obligatoria, ¿correcto? Es voluntaria. Y lo realiza obviamente un comité externo, ya no el mismo establecimiento como tal. Entonces, esto tenemos que tener claro. De ambas, ¿cuál pregunta más? Autoevaluación. Y vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Dice lo siguiente, estableció su plan de autoevaluación a fin de prepararse para la evaluación externa. Antes, obviamente, de la evaluación externa viene la autoevaluación. Dicha evaluación debe realizarse como mínima, están preguntando temporalidad, y la temporalidad de la autoevaluación es una vez al año. ¿Correcto? Entonces, recordar lo siguiente, es obligatorio una vez al año y si pasa el 85% de satisfacción o de calificación, sí pasa la evaluación externa. ¿Correcto? Así podemos avanzar con las preguntas. Vayamos a la pregunta número 10. Continuamos. En el año 2015, según la norma técnica 021 del MINSA, de acuerdo con la categorización de los establecimientos de salud, el centro de salud que cuenta con internamiento pertenece al nivel cada vez que vean internamiento, un materno infantil, siempre piensen que es un 1-4 como mínimo, ¿correcto? En el 1-3 en muchos de los casos te comenta que tenga al menos mínimo dos médicos cirujanos, ¿correcto? Mínimo. Que tenga también, obviamente, personal externo, sea enfermera, sea obstetricia, personal complementario, pues siempre te pregunta por que tenga mínimo dos médicos. En uno o dos va a haber un médico, va a haber un odontólogo,
un obstetra, ya vas a tener farmacia, ¿correcto? Y en el 1.4 incluso no solo internamiento, sino que ya tienes, en 1.4 ya tienes laboratorio, ¿correcto? Obviamente tu farmacia. Y bueno, eso básicamente para destacar. Y también puede haber tranquilamente atención por pediatría y ginecología, ¿correcto? Continúo. Bueno, el 1.1 básicamente está guiado por un personal técnico de enfermería, un personal técnico, así. Veamos la pregunta 11 del ENAN de 2016. Es lo siguiente: ¿en qué nivel de atención manejaría una disfunción familiar leve? ¿Correcto? Tengamos claro los siguientes apartados. En cuanto a la disfunción familiar, hay niveles de atención. Por ejemplo, en el 1.1 va a ser una atención integral, ¿correcto? En 1.2 se va a atender la disfunción, pero la leve, ¿correcto? Como es la pregunta del caso, la clave es la C. En un 1.3 atiende la disfunción moderada o de leve hacia moderado. En un 1.4 se atiende la disfunción severa, ¿correcto? Entonces, teniendo claro estos conceptos, la clave es directa, la letra C. Correcto, veamos la pregunta del ENAN 2017, la parte A. El médico jefe de un establecimiento de salud categoría 1.3, con el fin de garantizar la oferta mínima, y están pidiendo lo mínimo, ¿no?, de salud a la comunidad, realiza con su equipo de gestión su plan de actividades y recursos. De acuerdo a la norma técnica de categorización vigente, ¿qué tipo de profesional debe considerar como mínimo? Es lo que les mencioné anteriormente. Pero veamos las alternativas. A, un médico emergenciólogo en un 1.3, un médico patólogo clínico, se descartó, dos médicos internistas, se descartó, y lo que exige es mínimo dos médicos cirujanos, correcto, dos médicos generales. Clave siguiente, la letra B. Y así podemos avanzar con la clave. Veamos la pregunta número 13 del ENAN del 2017, la parte A, ¿correcto? Y vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Esta pregunta del ENAN del 2017 hace referencia a lo siguiente. Un centro de salud cuenta con sala de operaciones, emergencia, UCI y algunas especialidades médicas. Se categoriza como, digamos, hay que recordar lo siguiente, ¿correcto? Vamos a poner a continuación lo siguiente. Un 2.2 hace referencia a la UCI y algunas especialidades médicas, ¿correcto? El 3.1 hace referencia a que tiene atención ambulatoria, hospitalización y emergencia. Pero también la 3.1 tiene atención especializada por grupo etario de una especialidad, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, el INO, el INEM o el Instituto Nacional del Niño, ¿correcto? Y también podemos detallar de que ustedes ven la palabra UCI, y tienen que tener como claro que mínimo se trata de un 2.2. Esa es la palabra guía, ¿correcto? El 3.2 básicamente son centros de investigación científica, ¿correcto? Que obviamente puede proporcionar la hospitalización, son más que todo para investigación clínica. Entonces, esta pregunta hace referencia, tiene sala de operaciones, emergencia, UCI y algunas especialidades médicas, es la 2.2, algunas, ahí está la clave. UCI, algunas especialidades médicas, la 2.2, la clave directa, la letra C. Y bueno, el proceso administrativo se conforma por el POT-C. El POT-C es planificación, organización, dirección y control, ¿correcto? El POT-C. Veamos, la letra A, planificación, organización, dirección, monitoreo, se va, monitoreo. Planificación, organización, dirección y supervisión,
Se da supervisión, planificación, organización, dirección y control. Esa me gusta. Y la de planificación, actividades. Actividades se va. Entonces la clave sigue la letra C. Entonces así es como ustedes tienen que ver. Por ejemplo, varias de estas preguntas, varias han salido por recurso. Otras salen por simple, información teórica que tengamos. ¿Correcto? Entonces continuamos. Vamos a ir al ENAN del 2015, la- perdón, del 2017. Este documento hace referencia a un cargo, a un documento. Contiene cargos y puestos de trabajo de una institución pública. Vamos a subrayar, ¿correcto? ¿Y qué dice? Cargos, puestos, trabajo de institución pública. Vamos a detallar lo siguiente. ¿Qué sea el ROF? ¿Qué es el CAP? ¿Qué es el MOF? ¿Correcto? Vamos a cambiar de color. El ROF es el reglamento de organización y funciones, ¿correcto? ¿Qué sea el CAP? Es el cuadro de asignación de personal, ¿correcto? Y el MOF es el manual de organización y función, ¿correcto? Manual. Entonces veamos, el ROF hace referencia, vamos a cambiar de color para poderlo destacar. El ROF hace referencia al reglamento de organización y funciones, pero que contiene la estructura orgánica y las funciones generales y específicas de la entidad, ¿correcto? La palabra clave es estructura orgánica, es como la pirámide. En cambio, el cuadro de asignación de personal contiene cargos y puestos de trabajo, ojo, cargos y puestos de trabajo de la institución, ¿correcto? Es decir, número de médicos, número de técnicos, número de licenciados, etcétera. ¿Correcto? Número de personal. Y el MOF, manual de organización, función, hace referencia básicamente al, es como un organigrama, es decir, describe la secuencia de las acciones de los puestos asignados, es decir, sus principales funciones. Eso dice manual de procedimientos y funciones, el manual, la guía. Entonces, cuando hablan de cargos y puestos, cargos con CA, de cargos de CAP, es decir, cuadro de asignación de personal en una institución pública, ¿correcto? Así lo van a sacar, CAP, ¿correcto? Y continuamos. Veamos en del 2019 en la parte A. Se espera alcanzar 0,5 de infecciones o de ISO, pero se alcanza el 1%. ¿Qué dimensión de la calidad falló? Tenemos que conocer o saber la dimensión de la calidad, ¿correcto? Entonces vamos a mencionar lo siguiente, en este caso. A ver, vamos a colocar. Vamos a cambiar de color, ¿no? En dimensión de calidad, vamos a colocar aquí, de calidad, detallamos tres. Uno, 2 y 3. Es decir, el HT, como si fuera hipertensión endocraniana, igualito. HT. Y esto nos va a servir para recordar lo siguiente. Las dimensiones son humana, técnica y entorno, ¿correcto? Dimensión humana, técnica y entorno. En cuanto al humano, hace referencia al trato, a la empatía, a la predisposición hacia, hacia el paciente, obviamente. En la dimensión de calidad humana. En cuanto a lo técnico, hace referencia a que se cumpla adecuadamente los procedimientos según las pautas, ¿no? Según las guías de práctica clínica. Entonces, hace referencia a las pautas, vamos a poner así, pautas, ¿correcto? O sea, que se cumpla. Y entorno hace referencia a las instalaciones, equipos y condiciones, es decir, lo que te brinda la infraestructura, instalaciones, equipo, condiciones, es decir, que todo esté iluminado, que sea obviamente funcional, correcto. Entonces, veamos, se debe alcanzar 0,5 de infecciones ISO, pero se alcanza el 1%. ¿Qué dimensión de la calidad falló? En este caso, lo que falló son las pautas, ¿correcto? Fallaron qué cosas que se cumplan adecuadamente los procedimientos, según las pautas. Entonces, ¿qué falló? La dimensión técnica. Y así vamos a ver de que las preguntas de salud pública
En muchos casos no tratan de complicarte, ¿correcto? Veamos la pregunta de la ENADE de 2020, la parte de la dimensión la dimensión de la calidad. Ojo, y la del 2019, la parte de también, dimensión de calidad. Entonces, es un tema rentable, dimensión de calidad, obviamente. La dimensión de la calidad que se refiere a las características de las instalaciones, equipos, personal y materiales de comunicación que intervienen en el servicio constituye el componente de. Ojo, no están hablando de infraestructura, ¿correcto? A, aspectos tangibles. B, confiabilidad, no tiene nada que ver. Respuesta rápida, no. Seguridad, no. Entonces, la clave es eliminar por sí sola, es la clave directa, es la letra A, ¿correcto? Veamos, la de pregunta del 2020, la parte B. En el proceso de acreditación de los servicios de salud, ¿cómo se denomina la valoración realizada por el personal desde la misma institución? ¿Correcto? ¿Se acuerdan lo que hicimos anteriormente? Dijimos el proceso de acreditación, ¿no? La autoevaluación y la evaluación externa. La autoevaluación es obligatoria una vez al año y realizada por un comité interno. Cuando recién pasa la cifra del mayor del 85%, recién se pasa a una evaluación externa. Es todo lo que habíamos mencionado acá. Y esta pregunta era de qué? Del 2017, la parte B. Vamos a la pregunta del 2020 y se repite. Veo en otro, bueno, en el mismo contexto, pero lo parafraseado. ¿Cómo se denomina la valoración realizada por el personal de la misma institución? Está preguntando por la autoevaluación, ¿correcto? Es la clave directa, la de autoevaluación. Entonces, entre la autoevaluación y evaluación externa, ¿cuál es la que más preguntan? Obviamente la autoevaluación, ¿correcto? La letra D. Y veamos la recién entrada médico del 2010. Usted como médico constata que la comunidad organizada trabaja estrechamente con el centro de salud. De acuerdo con la técnica PODA, estamos frente a un. Veamos, mira, les voy a enseñar un truco, ¿correcto? Vamos a colocar la palabra PODA, PODA. Y vamos a separar las vocales de las consonantes, ¿correcto? Y la oportunidad y la amenaza hace referencia a factores externos, ¿correcto? Y la F y la D de fortaleza y debilidad hace referencia a los factores internos, ¿correcto? Entonces veamos, si un médico constata que la comunidad que es externa, organizada, trabaja estrechamente con el centro de salud, de acuerdo a la técnica FODA, estamos frente a un A, fortaleza, B, oportunidad, C, potencial, o D, ocasión. Ocasión se elimina, potencial se elimina, ya que hemos hecho énfasis sobre los cuatro en este caso, ¿correcto? Lo que vamos a hacer fortaleza o oportunidad. Te están diciendo, es un factor externo o interno que tiene que ver con el centro de salud, con el trabajo estrecho. Entonces, hacen referencia a la comunidad, que es obviamente un factor externo. Entonces, estamos frente a una oportunidad. Exacto. La letra es la B. Se dan cuenta, es rentable todo lo que hemos revisado, que ha entrado en los últimos años. Ya, y estas son las mnemotecnias, y ya cada uno lo revisa de manera individual, pues son más de 150. Se van a ir ampliando más adelante para los siguientes cursos y también para el residentado médico. Entonces, tenemos más recursos todavía que lo vamos a ir proyectando para poder continuar con las charlas. Entonces, eso sería todo conmigo el día de hoy y muchas gracias por la atención.